Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 8 del Tratado de Nedarim. Comenzamos al final de la página 7, dice Amar Rab Gidal, Amar Rab, dijo Rab Gidal en nombre de Rab. Meda y Mushenish Baim le caye mitzvah. ¿De dónde sabemos que una persona puede jurar que va a cumplir una mitzvah y que ese juramento recae? Shenemar, porque dice el versículo en Tehilim, Nishbati vakayema lishmor mishpeteset queja. Yo juré y cumplí de guardar tus mitzvot, tus leyes, las leyes de tu justicia. Umikaj, y de esto que David Amelech jura que va a cumplir una mitzvah, entonces tenemos que aprender que ese juramento recayó sobre un tema de mitzvah. Pregunta entonces la Gemara, Valo, Mushba, Beomed, Mear, Sinaihu. Dice, pero espera, ¿cómo puedes jurar sobre algo que ya juraste y se mantiene ese juramento desde el monte de Sinai? Nosotros dijimos Naaseh Benishma. Dice Ela, Kamashmalan. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Rav Gidel? De Sharele Leinish, les diruz de Nafshe. Es decir, que una persona puede hacer un juramento, incluso que ya recayó sobre él la obligación de cumplir con todas las mitzvot, puede hacer ese juramento para obligarse, para darse prisa en cumplir con una mitzvah. Amar Rav Gidel, Amar Rab, dijo Rav Gidel el nombre de Rab, Omer, el que dice, Ashkim Veshne Perekde. Me voy a levantar temprano por la mañana y voy a estudiar este capítulo de Torah, de Gemara. Ashkim tiene que levantarse, o que dijo, Ashkim me voy a levantar, Veshne Masejeto, voy a estudiar este tratado. Neder Gadol, Nadar Leloque Israel. Hizo una gran promesa frente a Hashem, frente al Dios de Israel. Entonces, dice, seguro que lo que está diciendo Rav Gidel, su intención es que el juramento recae como la ley de un juramento. ¿Sí? Y por eso pregunta la Gemara, pero ¿acaso no tiene ya la promesa hecha desde el monte de Sinai de que tiene que estudiar la Torah? Y un juramento no puede recaer sobre otro juramento. Entonces dice, Maika Mashmalan, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Rav Gidel? De Afilus, Dirus de Bealma. Es decir, que incluso que solamente se está recordando a sí mismo lo que tiene que hacer y para apresurarse a sí mismo sobre lo que tiene que hacer, ese juramento recae. Si es así, Hainu de Rav Gidel, Kamaita. Entonces, este Hidush, esta novedad, es justamente lo que hemos dicho arriba de Rav Gidel. Veaka Mashmalan. Entonces, ¿qué es lo que venimos a aprender de aquí? Que van de Iba, Patar, Minafshe, Bekriyat Shema, Beshachrit, Beardit. Es decir, puesto que la persona podría liberarse de la obligación de estudiar Torah simplemente con la Kriyat Shema, recitando el Shema de la noche y de la mañana, o de la mañana y de la noche, dice la Gemara, Mishumahi, Hayel Shevuale. Por eso es que aquí recae el juramento. Es decir, el Yehudí tiene una obligación, de aquí Valela, de estudiar Torah día y noche, siempre tener las palabras de la Torah en su boca. Ahora, si una persona recita Kriyat Shema, ya está cumpliendo, está estudiando Torah. Entonces, yo podría haber pensado que con decir Kriyat Shema solamente ya cumplí con mi obligación de que recibir el monte de Sinai. Entonces, por eso viene el Rav Gidel y dice, no, pero si tú dices, voy a estudiar este capítulo, o voy a estudiar este tema, entonces estás haciendo que recaiga un nuevo juramento a pesar de que ese juramento está incluido en el primero. Porque a pesar de que solamente es para darte a ti mismo el impulso y la obligación, sentirte obligado a hacerlo, yo podría haber pensado que no tenía obligación, efectivamente que sí tenía obligación de hacerlo y aún así recae el juramento. Trae la Gemara otro dicho de Rav Gidel. Amar Rav Gidel, Amar Rav, dijo Rav Gidel el nombre de Rav, Haomer le Javero, el que le dice a su compañero Nashkim, Benishne, Peregde, vamos a levantarnos temprano y vamos a estudiar este capítulo. Al hable Ashkim, es decir, el que propone es el primero que tiene que llegar y levantarse. ¿Cómo lo sabemos? Shenemar, porque dice el versículo, Vayomer Elai, le dice al Shema, al profeta, Kumtse el Habika Beshama Daberoteja. Es decir, levántate, le dijo a Shema Yehezkel, levántate y sal hacia la Bika, hacia el valle, y ahí voy a hablar contigo. Vaetze la Bika, y salió Yehezkel hacia el valle. Veine Sham que vos Hashem Omed, y ahí ya estaba esperando a Hashem. ¿Quién es el que le propuso vamos a hablar? Hashem. Entonces, ¿quién llegó primero? Hashem. De ahí aprendemos que el que propone vamos a cumplir algo, es el primero que tiene que estar ahí. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Niduhu bejalom.
una persona que ve en un sueño que lo están haciendo nidui, lo están excomulgando. Sarija Sará Bene Adam le atirlo. Necesita 10 hombres para permitirle, para quitarle de encima ese nidui. ¿Por qué? Porque a lo mejor si es en un sueño le están diciendo el Shamay, que Hashem le está excomulgando, le está mandando fuera del pueblo de Israel. Beú de Tanu Ilgeta. Y justamente esto, estamos hablando de 10 personas, que sean 10 personas que sean Talmidei Jajamim, que estudian Gemara. Abal, Matnu, pero si solamente estudian Mishnah, Mishnayot, Velotanu, y no estudian Gemara, ellos no pueden permitir ese Nidui. Veileka, y si no hay nadie, si no hay 10 personas que cumplan estas características de Tanu y Geta, que estudien Gemara, Afilu, Matnu, Velotanu, incluso que estudian Mishnah, pero no estudian Gemara, no pueden. Veileka, y si no hay, perdón, al revés, dice, si no se encuentran estos 10 hombres que estudian Gemara, entonces puede tomar incluso 10 que estudian Mishnayot, pero que no estudian Gemara, y se lo pueden quitar el Nidui. Veileka, y si tampoco hay de estos, Lezil Veletev Afrashat Derahim, que vaya y se siente en un cruce de caminos. ¿Y qué va a pasar? Yahib Shelama le ve a Sara, ¿y qué va a pasar? Todo el mundo que pase por ahí, ¿sí? Lo va a saludar, va a decir shalom, shalom, shalom a todos y que todo el mundo le responda. Y de esa forma va a estar retrasando el nidui. ¿Por qué? Porque cuando alguien te habla y te responde y te dice, entonces en el cielo ven que eres una persona apreciada. Y entonces Ad de Mikal le Asara de Gemare y Beirjeta. Hasta que encuentre que hay 10 personas que estudian Gemara y que le puedan anular el nidui. Amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Yada man shamte. Es decir, si una persona vio en un sueño que le hacían nidui y sabe quién es el que le está haciendo nidui, lo ve al Rab tal que le está haciendo nidui. Mahu delishrele, ¿acaso tiene que ir a ver a ese sabio a que le quite el nidui de encima? Amarle le dijo, le shamute shavuha shaliach. Le mishre le lo shavua shaliach. Es decir, para hacer nidui se puede hacer con un shaliach, pero para permitir un nidui, para quitarlo de encima, no se puede hacer con un shaliach. Amarle Rabaja le Rabashi, le dijo Rabaja Rabashi. Shamte besharule bejalme. Es decir, vio cómo le hacían nidui y cómo le quitaban el nidui en un sueño. Mai, ¿cuál sería entonces la ley? Amarle le dijo que Shem Sheyefshar levar veloteben, igual que no es posible que haya grano sin que quede algo de paja. Entonces, de la misma manera, no hay ningún sueño que no contenga cosas que no son verdaderas. Entonces, a lo mejor, lo que no es verdad en el sueño que vio es que le quitaban el nidui. Entonces, por eso va a tener que hacer lo que dijimos de encontrar a las 10 personas que se lo anulen. Trae la Gemara algunos temas sobre un shaliach para anular un neder. Rabina, Habale Nidra le debitu. La esposa de Rabina había hecho una promesa y no quería que su esposa vaya delante de Rabashi y que sea avergonzada delante de él. Entonces, ¿qué quería? Quería hacer el shaliach de su esposa para que le anulen el voto de la esposa. Atale Kame de Rabashi fue delante de Rabashi. Rabina, Amarle le dijo, Baal hu, sheyase shaliach, le atará le haratat ishto. ¿Acaso el marido puede ser el enviado para anular una promesa de la esposa, es decir, para decir que la esposa se arrepintió de haber hecho esa promesa? Amarle le respondió Rabashi a Rabina, y mejafnin le in y lolo. Es decir, si encuentra que los dayanim que tienen que anular la promesa ya están reunidos, entonces puede ser el shaliach de su esposa. Pero si no están reunidos, sino que solamente él se va a preocupar de ir a buscar a uno y al otro, ¿sí? Entonces ahí no, ¿por qué? Porque vamos a sospechar que va a exagerar en el sentimiento de arrepentimiento que siente la esposa y entonces no va a ser verdadero. Bien, dicho sea de paso, entre paréntesis, cuando nosotros hacemos Atarat Nedarim en la víspera de Rosh Hashanah, por ejemplo,
Entonces, el hombre puede hacer a Torah Nedarim por su esposa. ¿Por qué? Porque los Dayanim están ahí ya presentes. No se fue a buscarlos para reunirlos. Shema Minatlat. De aquí aprendemos tres cosas. Shema Mina Baal Nasa Shaliach Leharatat Ishto. Que el marido puede ser el enviado para anular una promesa de su esposa. Ushma Mina. Y aprendemos segundo. Lo Share Le Mishre Nidra Beatra de Rabe. Es decir, en Rabbi Lajajam Sheyatir Neder Bemkomo Sherrabó. Es decir, una persona un sabio no debe anular una promesa ahí donde está su maestro. Y esto es porque Rabina mismo no anuló la promesa de su esposa, sino que fue a ver a su maestro, que era Rabashi. Tercero, Shema Mina, mi ki mehanfin shapirdame. Es decir, cuando los dayanim que él trae ante él para anular la promesa de su esposa están ya reunidos, entonces es mejor que sea así. Añade entonces la Gemara, dice, Beshamta, afilu beatra de Rabe, beyahid mumje share shamta. Ahora, esto era en cuanto a una promesa. ¿Qué pasa con un nidui, con alguien que fue excomulgado? El sabio puede anularlo, incluso beatra de Rabe, incluso ahí donde se encuentra su maestro. Y uno solo que sea experto en las leyes, él ya solo puede anular el nidui. Ahora, dicho de paso, viene la Gemara y trae sobre el tema de recordar el nombre de Hashem en vano. Amar Rabbi Shimon ben Zevid, Bar Zevid, dijo Rabbi Shimon Bar Zevid. Amar Rabbi Ishak Bar Tabla, que dijo Rabbi Ishak Bar Tabla. Amar Rabbi Hilla Arija, debe Rabbi Aja, dijo Rabbi Hilla Arija, debe el hijo o del Bet Midrash de Rabbi Aja. Amar Rabbi Zera, que dijo Rabbi Zera. Amar Rabbi Elazar, que dijo Rabbi Elazar. Amar Rabbi Hanina, que dijo Rabbi Hanina. Amar Rabbi Maisha Mishme de Rabbi Yehuda Barilai, dijo Rabbi Maisha en nombre de Rabbi Yehuda Barilai, todo esto. Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito? Vezalcha lachem yireh shemi. Es decir, que brillará para vosotros los que teméis mi nombre. Continúa el versículo diciendo, Shemesh Tzedaká, un sol de Tzedaká, de bondad, ¿sí? Dice, Vezalcha lachem yireh shemi. Shemesh Tzedaká umarpe, y oscurará. Vitzatem upishtem que egle marbe, que entonces vais a salir y vais a ser como becerros bien gruesos, que han sido engordados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son esas personas a los que llamó Yireh Hashem y Yireh Shemi, los que temen mi nombre? Eru bene Adam Shehem Yerein leotzi Shem Shamayim lebatala. Esas son las personas que temen, que se cuidan de no sacar el nombre de Dios de su boca en vano. Continúa explicando el versículo y dice, ¿cuál es la recompensa de estos Yireh Shemi? Shemesh Tzedakah umarpe, es decir, un sol de bondad y de curación. Amar Abaye Shema Mina, Jirga de Yoma Mase. ¿Qué dijo que es este Shemesh Tzedakah? Este sol de Tzedakah que cura. Dice, esto es el sol, el polvo, ¿sí?, que se ve cuando el sol pasa por la ventana. Y ese polvo cura a la persona. Bien, muy curioso, muy interesante, ¿no? Todos hemos visto alguna vez que entra el sol por la ventana y se ve ese polvillo por ahí. Aquí dice Abaye que a eso se refiere con que es un sol de curación. Upligue y discute sobre ello. De Rabbi Shimon ben Lakish, de aquello que dijo Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar, que dijo, En Geinom la olam haba, el Akadosh Baruch Hu motzi Hama minartika tzadikim mitrapeim ba vereshaim nidodim ba. Es decir, Reish Lakish dice que cuando llegue el olam haba no va a haber Geinam. ¿Sí? ¿Qué va a ser el Geinam? El Geinam es que Hashem va a sacar el sol de su estuche, es decir, va a dar toda su fuerza a ese sol. Los tzadikim se van a curar con ese sol. Eso dice Shemesh Tzedakah umarpe. Y los reshaim, ¿sí?, van a ser juzgados por el sol, por ese calor, por ese fuego. ¿Cómo decimos? ¿Cómo sabemos? Porque dice el versículo, Vezalcha lachem yireh shemi hashemesh. Es decir, y brillará para vosotros los que teméis mi nombre el sol. Velod, ela shemit adenim ba, sino que se van a mejorar con él. Sheneemar vitzatem ufishtem
Kegle Marbek, es decir, vais a salir a la luz del sol, ufishtem, y os vais a multiplicar, Kegle Marbek, como esos becerros, que Galim, Mefutamim, es decir, que han sido cebados, gruesos, que tienen mucha carne. Pero los Reshaim van a ser juzgados, dice Resh Lakish, por ese sol. ¿De dónde lo sabemos? Shenemar, Hine Yom Ba, he aquí que viene ese día, Boer Katanur, que quema como un horno. Y ahí termina diciendo el profeta, Malachi, Veayu Kol Zedim, Bejoloshet Resha, Kash. Y todos los malvados y todos los que hacen el mal serán como paja ante ese sol, ese fuego, Velahat Otam Hayom Haba, y los va a aprender ese día que está viniendo. Ahí dice, hasta aquí llega el lab de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku Beimso.